¿Es posible permanecer fiel a Dios en un mundo que constantemente intenta distraer nuestro corazón? ¿Es posible vivir en medio de una cultura que muchas veces se aleja de Dios y aún así permanecer firmes en su voluntad? La Biblia nos muestra que el Evangelio nunca se extendió gracias al esfuerzo de una sola persona. Siempre fue el resultado de hombres y mujeres que, unidos por la fe, decidieron vivir para el propósito de Dios. Al llegar al final de la carta a los Colosenses encontramos algo que a simple vista puede parecer simplemente una lista de nombres y saludos. Pero en realidad, estos últimos versículos revelan una profunda red de fe, colaboración y fidelidad en medio de un mundo hostil al Evangelio. Aquí vemos cómo Dios obra a través de personas comunes para cumplir su voluntad, y también encontramos un llamado para nosotros hoy. Un llamado a permanecer firmes, un llamado a vivir con propósito y a permanecer en la voluntad de Dios. Den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 18. El apóstol Pablo fue uno de los misioneros más influyentes de la historia del cristianismo. Se calcula que recorrió aproximadamente 21.500 kilómetros durante sus viajes misioneros. Y algo aún más sorprendente es que la mayor parte de esos recorridos los hizo a pie. Además, su ministerio no estuvo libre de dificultades. En múltiples ocasiones fue encarcelado, perseguido y enfrentó diversas pruebas. Sin embargo, a pesar de todas esas dificultades, el Evangelio continuó avanzando. Una de las claves del ministerio de Pablo fue su estrategia misionera. Pablo no solamente predicaba en cualquier lugar, él dedicaba mucho tiempo a importantes centros comerciales y urbanos del Imperio Romano, como Corinto y Éfeso. Desde esos lugares estratégicos el mensaje podía extenderse hacia muchas otras ciudades y regiones. Pero Pablo no solo plantaba iglesias, también regresaba a ellas para fortalecer a los creyentes, animarlos y ayudarlos a crecer en la fe. Y cuando no podía visitarlas personalmente, les escribía cartas. Estas cartas eran más que simples mensajes. Eran expresiones de amor, preocupación y cuidado pastoral. Los creyentes sabían que el apóstol pensaba en ellos y se preocupaba por su bienestar espiritual. En Colosenses capítulo 4, versículos del 7 al 9, Pablo menciona a dos hombres que serían enviados a Colosas. Tíquico es descrito como un hermano amado, fiel, ministro y consiervo en el Señor. Estas palabras revelan la profunda confianza que Pablo tenía en él. No era simplemente un mensajero, era un colaborador fiel en la obra del Evangelio. De hecho, él había sido seleccionado junto con otros para acompañar a Pablo en el viaje con la colecta destinada a los creyentes necesitados de Jerusalén. También estuvo con Pablo durante su segundo encarcelamiento en Roma. En varias ocasiones fue enviado a diferentes lugares para fortalecer la obra del Evangelio. Junto a él iba Onésimo, un hombre que había sido convertido por Pablo, y que ahora también era descrito como un hermano fiel. Estos dos hombres llevarían noticias a los creyentes de Colosas. Probablemente compartirían detalles acerca de la situación de Pablo en la cárcel, pero también llevarían algo más importante: consuelo, ánimo y esperanza. Porque a veces algunas cosas se comunican mejor cara a cara. La comunicación entre los creyentes ayudaba a mantener vivos los lazos espirituales entre las iglesias. De esta manera, la obra de Dios no dependía de una sola persona, era una misión compartida. Cuando observamos estos detalles personales en las cartas de Pablo, también podemos ver algo muy humano. Pablo no era un líder distante, era un pastor que amaba profundamente a las iglesias, y ese amor confirmaba la autenticidad de su ministerio. Hoy vivimos en un mundo hiperconectado. Internet, redes sociales y dispositivos electrónicos nos permiten comunicarnos en cuestión de segundos con personas que se encuentran al otro lado del planeta. Pero en el tiempo de Pablo la realidad era muy distinta. Las distancias eran largas, los viajes eran lentos y las noticias tardaban en llegar. Sin embargo, aún en medio de esas limitaciones, Pablo se esforzaba por mantener a las iglesias conectadas entre sí. En Colosenses 4, versículos del 10 al 11, encontramos una lista de colaboradores que enviaban saludos a la iglesia. Entre ellos estaban Aristarco, Marcos y Jesús llamado Justo. Estos saludos no eran simples formalidades, tenían un propósito espiritual. Ayudaban a fortalecer el sentido de unidad entre los creyentes. También revelaban algo interesante. Pablo menciona que algunos de estos colaboradores eran de origen judío y otros eran gentiles. Esto nos recuerda que la iglesia estaba formada por personas de diferentes antecedentes culturales y religiosos, y aún así trabajaban juntos por el Evangelio.
No siempre era fácil, había tensiones, diferencias, pero el Evangelio los unía. Un detalle interesante aparece cuando Pablo menciona a Marcos. Años antes, Marcos había abandonado a Pablo y a Bernabé durante el primer viaje misionero. Ese incidente provocó un desacuerdo tan fuerte que Pablo y Bernabé se separaron, pero ahora vemos algo diferente. Marcos había demostrado ser nuevamente fiel, y Pablo lo menciona como alguien que le había sido de consuelo. Esto nos recuerda que Dios puede restaurar a las personas, y que incluso personas que alguna vez fallaron pueden volver a ser útiles en la obra del Señor. A lo largo del tiempo se han escrito muchos libros acerca de vivir con propósito, pero mucho antes de que existieran estos libros, la Biblia ya mostraba la importancia de vivir con un propósito claro. El ministerio de Pablo es un ejemplo de ello. Su vida tenía un enfoque definido, y ese enfoque era la proclamación del Evangelio. Los resultados hablaban por sí mismos. El Evangelio se extendió rápidamente por todo el Imperio Romano. En Colosenses encontramos una hermosa descripción de las oraciones de Epafras. Él oraba constantemente por los creyentes de Colosas, pero sus oraciones tenían un propósito específico. Él oraba para que ellos permanecieran firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Cada una de estas expresiones tiene un sentido profundo. Permanecer firmes significa mantenerse inconmovibles. Significa estar fundados en la fe, seguros de la verdad del Evangelio. Pablo utiliza esta misma idea al hablar de la lucha espiritual contra las artimañas del diablo. Por eso exhorta a los creyentes a vestir toda la armadura de Dios, porque la vida cristiana es una batalla espiritual. La palabra perfecto se refiere al desarrollo del carácter, una perfección que encuentra su máxima expresión en el amor que Jesús enseñó. El amor que incluso alcanza a los enemigos. Sin embargo, esta perfección no implica una actitud de autosuficiencia. Pablo mismo reconocía que aún no había alcanzado la meta, pero seguía avanzando hacia ella. La tercera expresión es completos. Esta palabra transmite la idea de plenitud, de alcanzar la medida que Dios ha establecido. Es la misma idea que aparece cuando se dice que Abraham estaba plenamente convencido de que Dios cumpliría su promesa. También aparece cuando Pablo declara que el Señor lo fortaleció para que la predicación se cumpliera por medio de él. La voluntad de Dios abarca toda la vida, no solo algunos aspectos. Pablo mismo había orado para que los colosenses fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para que pudieran andar como es digno del Señor y agradarle en todo. Pablo menciona a dos personas que representan actitudes espirituales opuestas, Lucas el Evangelista y Demas. Lucas, médico y autor del Evangelio de Lucas y de Hechos de los Apóstoles, permaneció fiel a Pablo y a Cristo. Demas, en cambio, lo abandonó porque amó más al mundo. Esta diferencia refleja una enseñanza espiritual. El cristiano está llamado a vivir en el mundo, pero sin amar al sistema del mundo. Como advierte Juan el Apóstol, quien ama al mundo no tiene el amor del Padre. Por eso la vida cristiana exige vigilancia espiritual. Jesucristo enseñó a velar y a no servir a dos señores. El mensaje a la Odisea ofrece la solución: arrepentirse, abrir el corazón a Cristo y recibir de Él el oro refinado, es decir, una fe probada y un amor verdadero. Cada día nuestras decisiones muestran a quién pertenece nuestro corazón. Pablo indica que la carta enviada a Colosas debía también leerse en la Odisea, mostrando que los mensajes espirituales eran compartidos entre las iglesias. A lo largo de la historia bíblica, cuando el pueblo de Dios se aparta, Él envía advertencias por medio de los profetas llamando al arrepentimiento. El mensaje central siempre ha sido volver a Dios y a producir frutos de arrepentimiento. Dentro del gran conflicto, el plan de Dios avanza en etapas. En la cruz, Jesucristo desenmascaró a Satanás. Su ministerio en el santuario celestial prepara a su pueblo. Luego vendrá el juicio milenial y el juicio final. Finalmente el pecado será destruido en el lago de fuego. La tierra será purificada y Dios morará con su pueblo. Mientras ese día llega, cada creyente debe decidir diariamente si permanecer fiel o permitir que su corazón se desvíe. La última parte de la carta a los colosenses nos deja una imagen poderosa. La obra de Dios avanzando a través de una comunidad de creyentes, hombres y mujeres, judíos y gentiles, personas diferentes, pero unidas por una misma fe, unidas por un mismo propósito: permanecer en la voluntad de Dios. También vemos decisiones personales. Lucas decidió permanecer fiel. Demas decidió amar a este mundo. Cada vida revela una elección, y esa elección sigue estando delante de nosotros hoy. La voluntad de Dios no es un concepto abstracto, es una vida permaneciendo fieles a Cristo y firmes, y completa en todo lo que Dios quiere. Que podamos pedirle a Dios que fortalezca nuestra fe,
que nos ayude a mantener nuestro corazón en Él y que podamos permanecer fieles hasta el día en que el cielo y la tierra sean finalmente unidos. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarnos en el video de esta semana. Si este video ha sido una bendición para ti, te invito a darle me gusta, así como invitarte a que te suscribas para que puedas estar al pendiente del contenido que estaremos subiendo al canal. Tenemos transmisión en vivo los días sábado de Escuela Sabática, Culto Divino y Sociedad de Jóvenes, así como estos resúmenes disponibles los días sábado a partir de las 4 p.m. hora del Centro de México. Gracias por ayudarnos a compartir estos contenidos y seguir llevando la palabra. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.